norte. Las mineras contaminan. Es cierto, sí, contaminan. Pero hay empresas en el sur que también contaminan. Y a veces el impacto es mucho más nocivo o tóxico al medio ambiente en función del residuo que genera, o de la huella de carbono que genera, o el, el impacto de la quema de combustibles fósiles. Entonces, claro, uno ve el sur lleno de árboles, entonces uno dice, no, aquí qué problema va a haber. No, sí, hay problemas, y problemas serios. Hay poca gente, la densidad poblacional en Temuco, en Gol, Nueva Imperial, Los Ángeles, también, si uno lo suma así, a grandes lotes, o todos en un mismo lote, con suerte llegan a los 2 millones de personas, pero son 2 millones de personas divididos en 20 millones de metros cuadrados de terreno. Entonces, la densidad poblacional es habitantes por metro cuadrado muy baja. A diferencia de Santiago, que podemos tener, no sé, 10 kilómetros o 10.000 metros, 10.000 hectáreas por. Pero somos casi 9 millones de personas, entonces 9 millones dividido por eso, la densidad es muy alta. Y los parámetros de sistema de evaluación de impacto ambiental pasan no tan solo por la cantidad de tóxicos, de residuos que uno genere, sino que también por la densidad poblacional a la cual se puede ver afectada, porque el concepto de contaminación, o la contaminación como definición básica, es algo que de manera directa o indirecta afecte a las personas, o afecte al ecosistema, ¿no? Al elemento que hoy día se llama eh, la biosfera, es decir, cómo se afectan los seres vivos que viven en un determinado espacio. Pero principalmente los estudios que hay, bueno, ustedes han escuchado, han leído seguramente que hay estudios del impacto ambiental de los castores que hay en el sur, el impacto ambiental de los pumas que bajan de la cordillera, el impacto ambiental el ratón de cerro, el impacto ambiental en el caso de los ríos hacia el sur con esta fuga de los salmones. El salmón es un pez extremadamente predador, es un depredador. El salmón es un pez carnívoro, o sea, es casi como un caníbal de los pescados, o sea, pasa un pez por el lado y se lo puede comer, se lo come. O sea, a ese nivel es un pescado muy agresivo, es muy rico, pero cuando se han reventado jaulas salmoneras y han escapado salmones, eh, invaden ríos. Los salmones tienen una cuestión en su cabeza, en su cerebro, que en algún minuto de su vida los lleva a remontar corrientes de río. Ahora, uno tiene la sensación de que los salmones se orientan y remontan corrientes del río donde nacieron. Es lo habitual. Pero eso es lo que ocurre con la segunda o tercera generación de salmones que se han criado en un río determinado. Pero cuando se escapan de la jaula, el salmón llegó como huevo y venía a lo mejor de Noruega, venía de Islandia, venía de cualquier parte del planeta. Ese pescado, ese pez, cuando se va a desovar, a reproducirse, no se va a los ríos de Islandia, no se va a los ríos de Noruega, toma corrientes de río hacia montaña arriba. Y ahí en el camino montaña arriba, claro, el espectáculo es precioso, pero en el sur de Chile no hay osos, o sea, no hay nada que controle la gran cantidad de estos peces que salen del cautiverio y que en la vida silvestre. No hay nada que los controle, no hay una manada de osos, 20, 50 osos comiéndose los salmones cuando van corriente arriba, y los pumas, que
que son uno de los principales depredadores, no les gusta el agua. Entonces, no es que los viejos se metan al agua a comerse los salmones. O sea, si salta un salmón para afuera, para la orilla, un puma se lo come. Ahí a meterse al agua el puma, a pescar, es un gato. Los gatos no les gusta el agua. Entonces, hay esas contaminaciones, porque no son perturbaciones del ser humano en el ecosistema que hayan sido planificadas, han sido accidentes. El maremoto, el terremoto, ¿ya? Un tsunami, han provocado este tipo de situaciones, y claro, obviamente muchos de los piscicultores, cuando ha habido un riesgo sobre la vida humana respecto de alguna contingencia climática, obviamente sacan a la gente, pero no se van a hallar las jaulas con 1.000.000, 10 millones de salmones. La jaula guían a la buena de Dios, no, pues si la jaula no aguanta y se revienta una jaula, se te escapan 3 millones de salmones. Y los salmones arrancan para donde arranca el pescado piloto, o sea, ellos tienen una suerte de organización y siguen al compadre que ellos piensan que sabe. Pero bueno, hay una serie de elementos que el cambio climático ha afectado seriamente básicamente la composición. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado de la química orgánica. A lo mejor en su carrera ustedes han tenido algo de química orgánica, no lo sé. Porque obviamente la minería metálica, del cobre, del molibdeno, tiene en lo que es lixiviación, el tratamiento mediante ácidos. Por tanto, ahí se producen obviamente combinaciones químicas. Pero la química inorgánica, que es la química del carbono, del hidrógeno y del oxígeno unidos, ¿ya? La molécula de metano es una molécula inorgánica, la molécula de la benzina, del petróleo, de la parafina, del queroseno, de la nafta, son inorgánicos. Ahora, estos compuestos inorgánicos es de los que estamos hechos todos en la naturaleza, o sea, el carbono lo tenemos presente todos nosotros, el hidrógeno está presente en todos nuestros cuerpos y el oxígeno también, formando moléculas, CHO. Según el CN, HN o N, según el numerito que vaya ahí en la molécula, es lo que tú eres. Si eres un azúcar, si eres una sal, si eres un ácido, si eres una base, etcétera. Si eres un polímero, si eres un monómero, si eres un éster de algo. Y eso es química orgánica. Ahora, esa química orgánica y esa química inorgánica y esa química analítica está presente en conceptos como la densidad, la presión, el volumen, todos estos elementos de la química que usted aprendió seguramente en segundo, tercero, cuarto medio, quizás en la universidad, si tuvo química, se la recordaron. Bueno, esos componentes tienen que ver con, por ejemplo, el derretimiento de los hielos en el Ártico y en la Antártica, introducen una mayor cantidad de masa de agua dulce al mar. Y no es que el mar deje de ser salado, no. Ahí donde el agua dulce del bloque de hielo empieza a disolverse, en el entorno del bloque de hielo, en el entorno, no en todo el mar, en el entorno, el agua empieza a perder salinidad y empieza a perder densidad. Y al perder densidad, si usted estudió mecánica de fluido, se acordará que los líquidos densos o los líquidos menos densos tienen comportamientos no lineales dentro de una corriente. Ahora, en el océano uno no las ve, pero en el océano hay corriente. Hay mangas de agua caliente, hay mangas de agua fría, hay mangas de agua dulce, hay mangas grandes de concentraciones de aguas muy saladas. ¿Qué produce eso? Eso produce variaciones en la densidad del agua, y al producir variaciones en la densidad del agua se producen variaciones en la temperatura del agua.
Ahora, ahí entra a jugar toda esta cadena que es el ciclo el ciclo de la vida, el ciclo del agua, porque en alta mar, digamos, donde el sol está pegando así a rayo directo, hay una gran cantidad de evaporación. El mar es el que produce la más grande cantidad de evaporación de agua. Esa evaporación de agua sube, asciende, parece que lo caliente va hacia lo frío, según la ley termodinámica, en nuestras capas atmosféricas más altas se empieza a enfriar, vuelve, cae así por el frío, se condensa, se transforma en nube, en hielo, se solidifica como hielo, y obviamente los mismos vientos, por diferencias de presiones, te empujan esas nubes hacia la cordillera. Chocan en la cordillera, una barrera física, y en la medida que se van acumulando por estas barreras físicas, va acumulándose la cantidad de hielo encima de la cantidad de hielo, o sea, nube sobre nube, hasta que la nube pesa tanto que las capas más bajas empiezan a precipitar y precipita un grano de hielo. En la medida que va cayendo el grano de hielo, se va transformando en una gota de agua, que es lo que nosotros conocemos como la lluvia. Bueno, todo ese ecosistema es el que está hoy día en peligro, hoy día está en riesgo, porque la condensación sigue igual, pero la condensación, cuando usted condensa agua, sea agua salada o agua dulce, la molécula de agua es una sola. No existe una molécula de agua dulce y una molécula de agua salada, y que sean distintas. Es la misma molécula de agua. Pero, cuando evapora, si es agua salada, el Na, el NaCl, el clorito de sodio, o el permaclorito de sodio, o el hipoclorito de sodio, o bueno, la estructura que tenga el sodio, asociado al cloro, asociado a otro elemento, ¿sí? al flúor, a otro elemento. Produce moléculas más o menos pesadas, más o más livianas. Entonces, esas moléculas flotan o en el agua, o se hunden en el agua, llegan hasta el fondo, y se produce un problema, sobre todo a nivel de costa, sobre todo a nivel de lo que nosotros en Chile no tenemos, porque nuestras aguas son demasiado frías, pero a nivel de países del Caribe son la famosa mortandad que hay de las líneas de coral. Entonces, bueno, estos desequilibrios que vienen produciéndose desde el año 1900 en adelante, han pasado una cantidad enorme de años, ¿ya? O sea, hay más de 120 años generando este desequilibrio. Y este desequilibrio se empieza a tener presente, empezamos a tomarle conciencia a este desequilibrio recién en la década del 1980, 1990, donde primero se cabrearon de hacer pruebas nucleares en las islas, pruebas nucleares en tierra y pruebas nucleares en mar. Si usted mira y revisa artículos periodísticos entre la década del 1950 y el 1990, todos los países que desarrollaron su carrera armamentista basado en armas nucleares, las probaron. Y las probaron en sus territorios, algunos en territorios desérticos, como generalmente lo hizo China, India, Pakistán, Rusia, y otros lo hicieron en islas en donde la isla estaba en un cordón oceánico, como lo hizo Francia, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Inglaterra. Entonces, ya se cabrearon de contaminar el océano con metales pesados, producto de la fusión nuclear, les surgió este asunto de, oye, ya no sigamos siendo pedazos planetas, si es lo único que tenemos. En 1970 se acaba prácticamente la Guerra Fría, en 1980 cae el muro de Berlín, y de ahí en adelante empezó el mundo como a trabajar en función de
Oye, hemos quemado tanto petróleo, hemos quemado tanto combustible fósil que la temperatura entre 1750 y 1950, o sea, 200 años, la temperatura del planeta se ha incrementado en prácticamente 1,7 grados, lo que significa que en los próximos 50 años esa variación de temperatura va a hacer que efectivamente el derretimiento tanto del casquete polar ártico como del casquete polar antártico sea una realidad. Y como las masas de aire provienen del mar por la evaporación que les señalaba anteriormente, la alta cordillera empieza a recibir una cantidad de, por decirlo de alguna forma, una menor cantidad de densidad de nube. Entonces el sol traspasa más rápidamente, rebota más rápidamente en los glaciares. Yo tengo no ha vuelto a escribirme, pero hay un alumno, un compañero de ustedes, que está haciendo su examen de título en glaciares y el permafrost en minería, por el asunto este de Pascualama, ¿no?, asociado a los glaciares. Dense cuenta ustedes que el país que tiene más glaciares es Chile. De hecho, acá a Chile vienen expertos extranjeros a estudiar glaciares en Chile, porque es donde más glaciares hay. Pero que haya glaciares no significa que nosotros los cuidemos. No tenemos ningún aprecio a los glaciares. Bueno, ahora hay leyes, hay un poco más de conciencia. Bueno, hay un alumno suyo, compañero de usted, como les digo, que está haciendo un estudio para hablarse de los glaciares y el permafrost. Porque efectivamente este cambio climático ya es una realidad. Hay derretimiento de glaciares en las altas cumbres. Y no es un problema que el glaciar retroceda, que el glaciar se transforme en agua, ¿no?, se diluye en agua. El problema es que esa agua corre, y muchas veces corre de manera indiscriminada hacia el océano y se pierde. No existe la competencia humana, la claridad humana de decir, bueno, esto se va a derretir, pero embalsémoslo, ¿no? Porque hacer un embalse son 15, 20 años de análisis público, de análisis político. Bueno, aunque durara 15 años, debería hacerse igual. Chile es uno de los países que más embalses tiene, por la red hidroeléctrica que tenemos de alimentación de nuestra energía eléctrica. No es suficiente, podríamos tener mucho más. Pero también tiene otros aspectos, como por ejemplo Hidroaicén, que está cuestionada públicamente, está cuestionada políticamente. Ahí ustedes tienen un concepto de lo que estoy hablando. ¿Te fijas cómo lo social, cómo lo humano, lo que se quiere preservar, hoy día juega un rol importante en la ecuación del tratamiento del medio ambiente? Porque voy a hacer una estructura de análisis con ustedes para que no sea solo bla bla y ustedes vayan entendiendo mis ideas. Voy a abrir un Word para hacer una gráfica e ir compartiendo con ustedes algunas ideas que si alguno de ustedes, después que sea ingeniero en mina, ya sea si va a ser ingeniero en mina de ejecución y luego va a continuar el estudio, fantástico, lo felicito, lo insto, más lo insto a ello. Si ya es ingeniero civil mina o va a ser ingeniero civil mina, haga un posgrado en los magísteres que tiene la Universidad de Santiago en la parte de medio ambiente, el PROGOA, que es un programa de proyecto ambiental, es muy bueno, de organización ambiental es muy bueno, se aprende harto. Es un postítulo ahí en el PROGOA, no hice el magíster en el PROGOA, es un postítulo en el PROGOA, muy bueno. Esto que estoy hablándole de la química
de la contaminación lo aprendí ahí con ellos, sin ser químico, yo no soy un químico, y puedo tener muchas falencias respecto a la química, pero lo que necesitaba aprender lo aprendí ahí en el programa. Voy a compartir la pantalla para darle algunos conceptos. Esta es voy a ponerla acá, que esta es la clase del 17 de diciembre del 2021 para exposición. Lo que le estoy indicando es lo siguiente. Cuando yo estoy en la empresa, voy a hacerlo con esta gráfica que ustedes ya los tengo medio acostumbrados. Si esta es la empresa, todo lo que ocurra dentro de la empresa, al interior de la empresa, todo lo que ocurra acá adentro, acá, voy a insertar, Martín, voy a insertar el proceso. Usted sabe que hay una entrada, vamos a rellenar de esa forma, como usted lo vea. A la empresa entran cosas. Enviarle otro colorcito. En la empresa hay un proceso que la transforma. No pretendo hacerlo, simplemente es una idea para que usted me la entienda. Y se produce, obviamente, una salida. Un producto. Entonces, nosotros generalmente hablamos de que en la empresa tenemos la entrada, la transformación y la salida. Vamos a ver esto también después con la norma. Ustedes se van a dar cuenta que lo que estoy haciendo acá es muy parecido a lo que vamos a encontrar en la norma. ¿Ya? Esta es la entrada. Aquí está la transformación o las operaciones, la operación. Aquí está la salida. Si todo lo que yo hago ocurriese dentro de este marco, dentro del marco de la empresa, es decir, al interior de la empresa, yo no podría argumentar que haya, nada sale, si nada sale de la empresa, al interior de la empresa no hay contaminación. Si todo lo que yo haga queda dentro de la empresa, no hay contaminación. No hay. Hay residuos, hay recortes, hay todo lo que usted quiera, pero si no sale de la empresa no se habla de residuos, no se habla de contaminación. Pero, obviamente, usted sabe que eso no va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que sí van a haber salidas. Entonces, si yo tengo una salida, y esta salida son sólidas, hablamos de los residuos industriales sólidos, los RISES. Pero no tan solo pueden salir
residuos industriales sólidos, sino que también pueden salir del proceso de operación los riles, es decir, los líquidos. Si se salen de la empresa, son riles. Los líquidos que se salen de la empresa se llaman riles. Pero también podríamos tener nosotros la salida a la atmósfera. Es decir, la contaminación aérea. Y estas son las llamadas emisiones. Entonces tengo lo líquido, lo sólido, lo gaseoso. Líquido, sólido, gaseoso. ¿De qué se dan los tres elementos, te fijas? Los tres estados de la naturaleza, que hasta este minuto se consideran o se categorizan, ¿ya? La parte sólida de la materia, la parte gaseosa de la materia, los gases, y la parte líquida de la materia, sólido, líquido, gaseoso. ¿Se acuerdan de esos estados de la naturaleza, verdad? ¿Ustedes se acuerdan de eso? En alguna oportunidad, seguramente en, no sé, una clase de estas que uno tiene por allá por tercero, cuarto básico, después en segundo medio, tercero medio, cuando le hablan del medio ambiente, dicen que la materia, ¿qué es la materia? ¿Cuál es la materia que no se ha analizado? ¿Cuáles son los residuos? El plasma. La materia misma, la materia como energía propiamente tal, no sabemos cuál es el residuo. Hay algunas teorías, porque usted sabe que en conceptos de energía, usted tiene la energía oscura, usted tiene la energía roja y usted tiene la energía blanca. Hay una energía azul. Hay los físicos, los estudiosos de esto, le han puesto nomenclatura en base a color, por el espectro calórico que deja. Pero hay residuos. No es que no haya residuos, hay. Hoy día no sabemos interpretarlos todavía, no sabemos cómo funcionan, cómo afectan. Pero aquí usted tiene estas tres posibilidades de residuos. Entonces, cuando hablamos de residuos, podríamos decir, a ver, ¿qué podría definir lo que es un residuo de ustedes? José, Carlos, ¿ustedes qué opinan de un residuo? Nombré a José, a Carlos, porque los veía en la pantalla, pues está apareció Antonio, Cristóbal, también Matías. Ustedes, chiquillos, ¿qué es un residuo? Como una materia que no tiene ningún interés en nadie, o sea, que no tiene una utilidad. Mira, lo resumí así. Operativo comercial, material sin interés operativo comercial. Sí, eso. Ya, perfecto. Sí, una buena definición. Martín, ¿verdad? Martín, Sí, tuviste profe. la idea, ¿verdad? Sí, sí. Martín, ¿tú fumas? No. No fumas. ¿Te gustan las conservas? Sí. Ya. ¿Te has comido alguna vez un tarro de durazno, un tarro de chorito? Un Sí, tarro de... sí. Sí, ya. Te comes el contenido. ¿Qué haces con la lata? Eh, La lata, la lata. ¿Qué haces con la lata? Se bota, o sea, Ya, sí se bota, en verdad. la bota, la bota. Sinónimo de basura, ¿cierto? Te pregunto, ¿es lata? ¿Se podría reciclar? Tengo entendido que sí. Ya. Sí, Sí. profe, sí se puede. La lata, el latón, ¿verdad? Es reciclable.
Ya, entonces, aquí van a aparecer algunos elementos que van a ser claves para definir el residuo, porque el reciclaje es una definición que clasifica el residuo. Pero yo no sé, ¿ah? Pero mi abuela, no sé si sus abuelas, sus tías, no sé, usaban los tarros y le hacían unos hoyitos abajo, le echaban tierra y ponían un cuesco palta. Entonces tenían una planta. O sea, el tarro no lo botaban a la basura, ni lo reciclaban. ¿Qué es lo que lo hacían? Lo reutilizaban, lo reutilizaban. Lo reutilizan, no lo botan, le dan otro uso, lo reutilizan. Ahora, la palabra reutilizar y la palabra reuso o segundo uso o uso alternativo también ha ido modificándose en el lenguaje, porque algunos hablan de, por ejemplo, ustedes van a comprar cerveza o van a comprar bebidas en envases retornables. ¿Quién compra cerveza en envases retornables? Yo, profe. Antonio. Bueno, mi familia Perfecto, ocupa cosas retornables. perfecto. ¿Qué significa lo retornable? Significa que lo retornable vuelve al proceso, se limpia, se lava y se reutiliza. Se limpia, se lava y se reutiliza. Entonces, la pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿cuántas vueltas o retornos se permiten? Porque no puede ser eterno, o sea, el envase se raya, se ensucia, se triza. ¿Cuántas vueltas o retornos se permiten? Entonces, aquí, ¿te fijas? Empiezan a aparecer conceptos como, yo no sé si ustedes, creo que los invité a participar en una, bueno, los invité a que se inscribieran en la ExpoMin, creo que los invité a que se matricularan y se inscribieran en recibir la revista Minería al Día, no sé si lo hicieron, pero hoy día se está hablando de la economía circular. ¿Han oído hablar de ello? ¿Algún profesor les ha hablado de la economía circular? No lo Es sé. como darle segunda vida a las cosas, ¿o no, profe? Sí, po, exactamente. Mira, producir, producir 1 kilo de vidrio. ¿Usted sabe de dónde viene el vidrio? ¿Cómo se hace el vidrio? Me encantaría poderlos invitar a la fábrica de botella. Yo no sé si eso se podrá hacer con ustedes. Yo conozco muchos procesos. ¿Cómo se hace una botella? Pero ahí, ir a verla, no mirarla en un video, ir a verla y estar ahí. No sé. ¿Ustedes tienen un ramo así como procesos industriales donde vayan a visitas a industrias? ¿Tienen algo así o no? La verdad, no, profe. Ninguna. Oye, ¿qué les haría? Yo creo que les hace falta. Hoy día yo creo que eso hace falta. Pues hacer 1 kilo de vidrio, 1 kilo de vidrio requiere, voy a sintetizar, voy a sintetizar, requiere 10 kilos de gas. 10 kilos de gas. 10 kilos. El gas es un combustible sólido. O fósil, voy a poner fósil, ¿no? Para que no. Viene del petróleo. Fíjense que producir 1 kilo de vidrio gastas 10 kilos. Ustedes saben que el precio del kilo de gas que usted utiliza en su casa subió. Subió. ¿Alguien sabe a cuánto está el kilo de gas? El kilo, el kilo.
¿Cuánto cuesta un cilindro de 15 kilos de gas hoy día? ¿Alguien le ha tocado comprar el gas en su casa? Uno de 11 kilos está como a 25 lucas, profe. Ya, Uno de 15 está 25.000 como a pesos. 34. Digamos, está como a 2.500 pesos el kilo. Redondeémoslo en 2.500 pesos el kilo. Pesos 2.500 por kilo. Si usted hace algo netamente económico, así como jugando. Aquí estamos como jugando, mire. ¿Cuánto me da 2.500 pesos el kilo? Por 10 kilos que voy a consumir, tengo 25.000 pesos. Estoy gastando 25.000 pesos solo en gas. Al tiro. Ahora, reciclar. Reciclar. La botella. Retornable. Reciclar. La botella retornable. Implica moler, fundir, moldear. Moler, fundir, moldear. Pero esto se consume 5 kilos de gas. O sea, hagan la economía circular. Si yo reciclo la botella retornable, la muelo, la fundo y la moldeo, reciclar, reciclo, estoy gastando 2.500 pesos por ciento. ¿Cuánto? ¿12.500? Pesos. Pero si yo retorno la botella y la meto en la cadena de la reutilización, ¿qué es lo que le voy a hacer a esa botella de reutilización? La voy a lavar. Y para lavar ocupo 0,5 kilos de gas. ¿Cuánto estoy gastando? ¿Cuánto estoy gastando en plata? 1.250. 1.250 pesos. Pesos, 1.250. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes, si estamos hablando de economía circular, si ustedes quieren hablar de economía circular, así en la más simple, estamos hablando de esto. Estamos hablando de que ¿qué es más barato? ¿Qué es más barato? ¿Reciclar, reutilizar o producir? Aquí te comes 10 kilos de gas. 10 kilos de gas al tiro. Aquí te comes 5 kilos de gas. Yo no estoy en contra de la explotación del petróleo, ¿ah? Vayan a pensar ustedes que ojalá se sequen todos los pozos. No. Solamente estoy colocando datos encima de la mesa para que los analicen. Y eso tiene ese costo, y ese costo. Entonces, si ustedes son ingenieros, están trabajando para una empresa como BHP Billiton, Bechtel, Procter & Gamble, la misma Pascualama, o Anglo American, Teniente, o Codelco, Cochilco, ¿qué sería la política más sustentable para nuestro país? Si habláramos de una política de sustentabilidad, ¿cuál sería la que ustedes propondrían? ¿Propondrían producir el kilo de vidrio como vidrio virgen y gastarse
25.000 pesos por kilo, o harían todo lo posible para que la comunidad, la sociedad, adquiriera conciencia y por lo menos una parte de lo que usa lo reuse, es decir, haya una reutilización? ¿Cuál sería la política que usted propondría? ¿Una política de producir o una política de reutilizar? Más de reutilizar, yo creo, profe. Bueno, esos fueron los acuerdos COP, esos fueron los acuerdos de la última reunión de los grandes países en torno al planeta, en torno al ecosistema. ¿Ya? Yo sé que usted a lo mejor ni lo pescaron ese asunto, ¿sabes? Porque no tiene por qué estar en su ámbito del radar, pero vamos a ser ingenieros civiles en mina o ingenieros de ejecuciones en mina, vamos a trabajar en un proceso que es altamente contaminante, altamente impactante del medio ambiente. Tenemos que tener políticas claras, tenemos que tener políticas. Bueno, a lo mejor nosotros no somos nadie para mover el océano, ¿sabes? Pero como dicen, un granito de arena, con otro granito de arena, pueden hacer una montaña de arena. Y una montaña de arena, con otra montaña y con otra montaña y con otra montaña, podemos hacer parte del planeta. Si es el único planeta que tenemos. Yo tengo claro que si encuentran un segundo planeta Tierra, a mí no me van a llevar. Ya estoy muy viejo. ¿Para qué me van a llevar a mí? ¿Ya? Pero yo no quiero irme de acá tampoco. O sea, no es que me interese que me lleven. No estoy preocupado de eso. ¿Ya? Pero, insisto, o sea, estoy en un planeta, vivo en un planeta, quiero a mi planeta, y yo voy a hacer lo posible porque mi planeta funcione. Entonces, eso es lo que esta norma, que voy a invitarlos a ustedes a revisar. Vamos a hacer por ahí en unos minutos más. Porque esta norma se trata de eso. ¿Ya? Miren, ustedes han escuchado, han leído, han visto en la televisión, ¿cuáles son los principales problemas ambientales a nivel mundial? A ver si alguno me puede nombrar un problema ambiental a nivel mundial. Nómbrenme uno, ¿sí? Que hayan escuchado. ¿Calentamiento global sirve? Ya, calentamiento global, Derretimiento de los polos. el derretimiento de los polos, ya, ¿qué más? Vamos, vamos, ánimo, ánimo, anímense, anímense. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales mundiales? Calentamiento global, derretimiento de los polos. ¿Han escuchado ustedes hablar de las islas de plástico en el océano? Son donde llenan de basura, ¿no? Yo Claro, creo que hay una casi tan grande como Hawái, están diciendo, o tan grande como sí, Australia. No me sí, acuerdo, había escuchado eso. claro. Esas son las llamadas islas de plástico. Y son puras botellas plásticas. O sea, puro material plástico. Las corrientes marinas las fueron llevando, 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 y de repente, ¡pum!, hay una isla de plástico en alguna parte del océano. A la vuelta del break les voy a mostrar, voy a bajar un video que tengo para mostrarles las famosas islas. ¿Qué otro problema tenemos a nivel mundial? Está el calentamiento global, el corrimiento de los polos, ¿qué más? Escasez hídrica. Escasez hídrica. Bien, bien. Este concepto de escasez hídrica es escasez hídrica. ¿Cuánta agua dulce hay en el planeta? ¿Alguien tiene ese dato? ¿Alguien sabe cuánta agua dulce hay en el planeta, no? A ver, tírense un dato. ¿Cuánto? Menos 3%, creo.
menor al 3%. Sí. Perfecto, anduviste bastante cerca. Sí. Sí. Las- Dice las cifras, 2,5 internet. ¿perdón? Internet dice 2,5 acá, Sí, parece. está entre un 2,2 y un 3,4%, según el lugar donde se mida y según cómo lo mida. Pero esa es la cantidad de agua dulce que hay en el planeta, no hay más. Ahora, nosotros sabemos que este es un planeta, le llaman el planeta líquido, el planeta acuático, el planeta azul, por los mares, pero esa es agua salada, no es agua dulce. Ya, ¿y dónde está el 3% de agua dulce? ¿Dónde está? ¿Glaciares? En los glaciares. ¿Y dónde? Ya, supongamos que hay 100 glaciares en el planeta. 100 glaciares, así de pasar la paz. Hay 100 glaciares en el mundo. ¿Cuántos hay en Chile? ¿Cuántos hay en Chile? ¿Alguien sabe ese dato? 80. ¿Eh? Dicen que las próximas guerras de la sobrevivencia humana van a ser por el agua. Entonces, ¿dónde usted cree que van a empezar las próximas guerras? ¿En qué parte del mundo? Nosotros compartimos los glaciares, tenemos frontera común en cuanto a glaciares, con nuestros queridos hermanos argentinos. Que yo sepa, nosotros no nos llevamos muy bien con los argentinos. Entonces, nunca hemos tenido una guerra entre ambos países, no, no. Más bien hemos estado aliados en guerras contra otros países. Me parezca extraño. Pero bueno, principales problemas ambientales. Los residuos industriales provenientes de la minería. Los famosos, ¿han escuchado de eso, no? De los relaves. Sí, profe, harto. ¿Cuál es el principal riesgo de relave? Que llegue a tocar glaciares, o que llegue a expandirse, es decir, no controlarlo. Claro, el principal riesgo de un relave es que el dique se rompa. La permeabilidad, la rotura o fractura de material contenedor. Porque si eso se fractura, es líquido, es líquido. Son líquidos, son aguas contaminadas, con alta concentración de arsénico, de borato, pero líquidos. Se rompe el contenedor, se desparraman los líquidos. Van a evaporar una gran cantidad y va a permear una gran cantidad. Va a ser chupada por la tierra se la va a chupar. Va a llegar parte de esa contaminación metálica pesada a las napas de agua subterráneas. Esas napas de agua subterráneas, aguas abajo, generalmente confluyen hacia alguna ciudad. En esa ciudad la van a utilizar para la alimentación humana. Y esos metales pesados van a entrar en la corriente sanguínea humana. Y esa corriente sanguínea va a llevar a la precipitación de esos metales pesados en los órganos, como el hígado, el páncreas, los riñones, y la persona se va a enfermar y la persona va a morir. Esa es la, esa es la cadena. Esa es la cadena. Si no llega a ser permeado, porque puede que las capas freáticas de la Tierra estén tan sólidas que no permitan la permeabilidad, van a fluir por alguna cuenca, van a conformar un río, un riachuelo de relave, y van a ir a dar al mar. Y van a dejar toda una zona donde desemboque inerte.
con las altas concentraciones de ácido, las altas concentraciones de metales pesados, las altas concentraciones de arsénico, van a matar el pedazo de costa en la cual desemboca. Lo que va a cambiar la química del agua, lo que va a cambiar toda la biosfera en ese sentido. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de contaminar, no tenemos que preocuparnos por lo que pasa dentro de la empresa, sino que lo que estamos tirando para afuera de la empresa. Eso es lo que vamos a determinar como contaminación. Eso es lo que vamos a definir como contaminación. Por lo tanto, esta norma, la ISO 14001, ¿ya?, en su última versión del 2015, que debiese estar ya, está en estudio para reformularla cada 3 años, la norma entra en estudio. O sea, entonces partimos en el 2019 con la reformulación del comité de actualización, y seguramente para el 2025 ya va a haber un primer borrador, y en el 2026, 2027 ya va a estar saliendo la 14.001 versión 2021, 2025. Bueno, esta ISO 14.001 habla del medio ambiente. Y eso es lo que vamos a ver al regreso de un pequeño descanso que nos vamos a tomar. Yo necesito un cafecito. Viajé toda la noche, así que tengo como algo todavía de resaca del viaje. Así que permítanme, voy a parar compartir con ustedes y voy a pausar también la grabación y nos vemos. Déjenme buscar mi papelito. A ver, son las 16:40, 16:43. Tendríamos que volver a las 17:10. ¿Les parece si volvemos a las 17? Ya, profe, ningún problema. Profe, no hay problema. Gracias. Chiquillos, a las 17 entonces nos reunimos aquí un rato más. Ya, profe. Voy a pausar por permitirnos iniciar un poquito antes y de a poquito vamos recuperando lo que hemos, de alguna manera u otra, por mis razones laborales se perdieron. Voy a buscar algo que quiero mostrarles que les deben en deuda con ustedes hace un rato atrás. Denme un segundo que lo tengo guardado acá. Documentos. El curso del sistema integrado de gestión. Aquí está. Vamos a ver cómo lo puedo compartir. Share screen. Optimize for video picture. Por favor, avísenme ustedes si se va a compartir, ¿ya? Vengan con el estómago lleno. Que tenemos el mar lleno de plásticos no es algo nuevo. Ya nos Está sorprende bien, profe. de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas, más bien son 5 supermanchas del tamaño de Estados Unidos y Europa que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Pero, ¿cómo llega todo este plástico tan lejos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿se puede limpiar? Los conocidos como 5 grandes giros subtropicales son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra y las corrientes de agua que generan los vientos que se mueven de los trópicos a las zonas polares.
Estas corrientes actúan como cintas transportadoras, en las que viajan los plásticos que pasan de las costas hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas. La más grande es esta, en el Pacífico Norte, y se calcula que reúne más de 2 billones de piezas y esquirlas de plástico. Veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea, y que se extiende en una superficie del tamaño aproximado de 3 veces Francia. En conjunto, las 5 grandes manchas contienen más de 5 billones de piezas de plástico, que pesarían casi 270.000 toneladas. El plástico fue inventado a mediados del siglo XIX, pero su producción en masa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, aunque la mitad de todo el plástico de la historia se ha producido apenas en los últimos 15 años. Se calcula que el 20% del plástico de los océanos es producto de las plataformas petrolíferas y de los barcos, mientras el 80% proviene de la producción en tierra. Los ríos son las principales rutas por las que llega el plástico al océano, un problema que afecta especialmente en Asia. Y es que de los 20 ríos más contaminantes del mundo, 15 están en Asia. El contribuyente más destacado a la polución es China, seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Solo estos países generaron, según datos de 2010, la mitad de la basura plástica mal gestionada de todo el planeta. La durabilidad del plástico hace aún más dramática la situación. En las manchas aparecen plásticos de todo tipo, tamaño y material. Desde hilos de pesca, que pueden durar 600 años, a bolsas de plástico, que tardan en desaparecer completamente al menos 10 años. Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol, los plásticos se convertirán en micropiezas y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo. Y la solución a este problema no es nada sencilla. Como bien sabe Boyan Slat, este holandés de 25 años, que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar para reducir en un 50% la mancha del Pacífico. Porque mientras, ningún país está dispuesto a asumir los costes de retirar esas exorbitantes cantidades de desperdicios en tierra de nadie. Y luego, porque a cada minuto que pasa, la cantidad de plásticos en el mar va aumentando sin parar. Parecía que la solución podía llegar tras una reunión de Naciones Unidas en Nairobi a finales de 2017. Allí se buscaba aprobar algo parecido a los acuerdos contra el cambio climático de París, pero en su versión mares limpios. Los 193 países llegaron a un acuerdo que quedó más bien en papel mojado, ya que ni grava la producción de plásticos, ni es vinculante, ni puede sancionar. Aunque lo más difícil, seguramente, será explicar a las generaciones futuras cómo y por qué la humanidad decidió utilizar los océanos como enormes vertederos de plástico. Bueno, no sé qué les pareció. Ahí, pudieron ver el video, ¿verdad? Sí, sí se vio el video, bro. Impactante, ¿eh? Yo soy, Sí, es verdad, sí. yo no soy amigo no soy amigo de la polémica, ni tampoco de dar así como las noticias que van a marcar la controversia de las políticas públicas, ni nada por el estilo, no. De hecho, la mitad de las cosas que veo a veces las considero fake news. Pero he tenido la posibilidad de estar representando a nuestro país en algunas convenciones de residuos o de mitigación de impacto ambiental, ya, estos llamados ODS de las Naciones Unidas, que son las observancias para el desarrollo sustentable, son reales, o sea, hay situaciones reales, hay situaciones en que las corrientes marinas
son corrientes marinas, van hacia donde tienen que ir. Y en el Pacífico hay una gran isla de plástico. Usted toma la botella y ve que las botellas son de diferentes nacionalidades, pero uno no puede tomar la botella y decir, esta es china, esta es norteamericana, esta es francesa, entonces entregámoselas a ellos para que ellos se hagan cargo. No es tan fácil. No fue fácil nunca, no ha sido fácil y no será fácil. Mientras no hagamos conciencia de que tenemos que dejar de utilizar básicamente el plástico, o que usemos un plástico más amigable con el medio ambiente, un plástico que tenga las características de poder reutilizarse o de poder reciclarse amistosamente o de poder generar la conciencia de ir hacia el vidrio, que también es un contaminante muy alto, o genera elementos de contaminación muy altos. O sea, para darle color al vidrio, tú tienes que usar sustancias que son altamente contaminantes, como los boratos, los cloratos, los arsenatos. Entonces, no es un asunto que también nosotros podamos decir, no, el vidrio es limpio, el vidrio no contamina. No, sí, también contamina. Yo diría que no hay nada que no contamine. Si lo único que no contamina, en estricto rigor, en el ser humano, en función de su medio ambiente, es que el ser humano utilice su propia chakra, utilice sus propias manos, utilice sus propios fertilizantes, ahí, en una economía doméstica básica. Pero eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir porque nos hemos desarrollado en un tipo de sociedad que nos coloca los alimentos en las góndolas de los supermercados. Y no uno, no un poco, mucho. Diariamente se pierden toneladas de alimentos a nivel mundial porque no son consumidas por nosotros los consumidores. Y no porque no queramos consumirla, es porque en realidad no damos abasto. Habiendo pobreza y habiendo hambre en el mundo, hay muchos elementos que se pierden. Diariamente se mueren 20.000 seres humanos de hambre en el mundo. No es un chiste, es una realidad. Entonces, no canalizamos lo que desperdiciamos hacia... Pero bueno, eso ya entra en el mundo de lo ético, en el mundo de lo moralístico, en el mundo de la responsabilidad social. Este curso no apunta más, ¿ya? No va hacia allá. Voy a buscar el análisis de la norma para que entremos en detalle. Voy a buscar el curso. Denme un minuto, por favor. Un segundo. Curso. Estoy rescatando el curso del otro computador.
tengo la clase preparada, pero la preparé en el otro computador. Disculpen. Un segundito. H. El curso. Sistema integrado de gestión. Ahora sí. Ya, chiquillos, por favor, denme un reto de que lo estoy compartiendo, por favor. Sí, profe, se ve. Bien. Voy a ir de alguna forma sintetizando algunos elementos que ya les he planteado, con el propósito de no aburrirlos con la lectura o estar leyendo el manual. Pero creo que básicamente nosotros estamos aquí. Estamos en el concepto de, como especie, como raza, estamos obligados a definir qué es lo que queremos. O sea, nosotros, las alarmas ya sonaron. ¿Ya? Las alarmas ya sonaron. No es que estemos dejándole el problema a la próxima generación, al próximo siglo. Hemos heredado de un siglo enfermo, de un siglo anterior a nosotros, que también son humanos como nosotros, y que actuaron como seres humanos en función de sus intereses y en función de lo que ellos consideraron que era lo mejor. Y bueno, nos dejaron grandes beneficios, pero también nos dejaron grandes perjuicios. Y aquí el concepto, la palabra clave es este, desarrollo sostenible. ¿Ya? Cuando uno habla de un desarrollo sostenible, está hablando de un desarrollo que tiene que, de alguna manera, coordinar y equilibrar tres elementos comunes. ¿Ya? Los voy a ir rescatando para que ustedes, bueno, esta es una pregunta que también les hago en una de las pruebas, ¿ya? Que son el crecimiento económico, economía circular, que fue el ejercicio que hicimos, inclusión social, es decir, aquí no podemos dejar a nadie afuera, ¿ya? Ni a la extrema pobreza ni a la extrema riqueza, nadie puede quedar afuera. Con más y con menos, somos habitantes del mismo planeta, entonces todos nos afectamos. Y el concepto de la protección ambiental, las leyes ayudan, pero la conciencia es la que permite interpretar la ley y es la que permite hacerle caso a la ley y vivir bajo un concepto de respeto mutuo, respeto por el otro. ¿Ya? Bueno, uno de los elementos claves en el desarrollo sostenible, ¿ya? En este concepto, es la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones. Entonces, date cuenta que no solamente hablemos de Chile, o sea, hablar de Chile es una muestra del mundo, pero el elemento clave está en, ¿cómo se llama?
un proceso que no tiene una fácil solución. No tiene una fácil solución. Porque ustedes ven que la conducta humana es tan diversa, nosotros estamos trabajando desde el año 2000, o sea, hace 21 años, los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, es decir, todo el Consejo de Naciones Unidas, con un concepto llamado Agenda 2030. Pero para el 2030 faltan 9 años. Esa agenda contiene 17 objetivos y 169 metas. Y nosotros no tenemos ni siquiera la mitad de esos 17 objetivos cumplidos, ni cerca, y de las 169 metas no hemos alcanzado ni la mitad. Y estos son los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿ya? Los famosos ODS, ¿ya? Que yo se los mencioné en la hora anterior. Se los voy a presentar también porque vamos a hacer una tarea a este aspecto. O sea, ustedes van a tomar los ODS que existen en Naciones Unidas, los van a leer, los van a copiar y me los van a entregar como tarea. Es todo lo que yo les voy a pedir para no cargarles más su atiborrada agenda estudiantil del último año, que son estos que están acá. Fija, que parten con el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. O sea, son objetivos muy loables. Y son Naciones Unidas, o sea, los países miembros de Naciones Unidas firmaron este acuerdo, pero la verdad es que estamos lejos. Yo creo que ustedes a lo mejor ni siquiera habían escuchado nombrar la palabra ODS, o que existían objetivos de desarrollo sostenible, que Chile los firmó. A lo mejor no es noticia, se fija, a lo mejor en una conversación en su casa, a la hora de almuerzo, nunca se ha tocado el tema. Bueno, es porque estos conceptos están invisibilizados. La gestión ambiental o la gestión medioambiental está invisibilizada. No sé, usted toma su basura, la mete en una bolsa de basura, la deja en el basurero, pasa el camión de la basura, se la lleva y se acabó su problema de basura. Usted abre su llave, lava sus platos, le quita la grasa, lava el fregadero, deja limpio el fregadero. O sea, ese ya se acabó su problema. Pero la basura que se la llevan va a un vertedero, el agua que usted utilizó va a formar parte de las alcantarillas, el alcantarillado desemboca en una gran matriz de alcantarillado que reúne muchas aguas servidas y aguas negras, y claro, la lleva hoy día a plantas procesadoras de aguas negras, la Farfana, por ejemplo, y usted recupera una gran cantidad de esa agua para agua potable, agua de riego, agua de trabajo, obviamente con un costo que se lo están cobrando todos los meses en su factura de agua, en su factura de utilización de las alcantarillas o del alcantarillado, que en su boleta, vea usted su boleta de agua, hay un ítem, un cobro cerca del uso de la alcantarilla. Eso apunta básicamente a que como país, como ciudadano, como sociedad, como ciudadano, tenemos que tener un acuerdo, tenemos que establecer un reglamento de evaluación, se fija, del impacto ambiental. El reglamento de la evaluación de los mecanismos para generar un ecosistema sustentable y sostenible no es nuestro, no es de América Latina, ¿ya? Obedece al Eco Management and Audit Scheme, el IMAS, o el IMAIS, como llaman algunos, en donde esta reglamentación, que es más antigua que el acuerdo del 2020, en 1993, 7 años antes, o sea, hay más de 27 años que estamos persiguiendo lo mismo. Este tratado se firma en Maastricht en el 92, y la verdad es que, tal como ustedes han leído,
hay grandes consorcios o conglomerados empresariales que no están, no sienten a la contaminación como un proceso que debiese tomarse en cuenta y meterlo en las operaciones unitarias y obviamente establecerle el costo pertinente. No existe ese evento. ¿Ya? Nosotros podemos hablar de una política ambiental, una política de salvaguardar el medio ambiente, una política de cuidar el medio ambiente, una política de no contaminar más allá de lo aceptable. Pero mientras no exista un objetivo claro y un programa país para hacer eso, con un monitoreo de la información a las personas interesadas, es decir, ¿por qué guardar las botellas, guardar los periódicos y entregárselas al camión de la basura clasificadas por ítems? Para que vayan a las plantas de reprocesamiento y sea más fácil reprocesar. Ese trabajo de clasificar, ese trabajo de separar, no te lo paga nadie. Entonces la gente no tiene un incentivo para la mejora continua. Eso es lo que pasa. Ahora, en Chile estamos obligados por ley a que cada empresa que vaya a iniciar un rubro tiene que hacer una declaración de impacto ambiental. Someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental y presentar una declaración de impacto. Establecer ahí los riesgos de salud, los efectos adversos que pueda generar el proyecto, el reasentamiento de algunas comunidades humanas, es decir, estoy moviendo a la gente de un lugar porque lo voy a embalsar y por tanto lo voy a inundar con agua, o el agua que alimenta una comunidad en el altiplano va a quedar sin agua porque esa poca agua la voy a derivar a un tranque que va a alimentar algún proceso productivo minero, por tanto le corto el agua a la comunidad. Hay tantas cosas que hoy día están sucediendo en el norte de Chile que ustedes a lo mejor no tienen idea. Pero bueno, ¿para qué decir la alteración de monumentos o sitios arqueológicos o antropológicos? No hay ningún respeto, o sea, si se está excavando y se encuentra un túmulo donde hay un entierro preincaico, ni siquiera el cuidado de tomarlo y dejarlo a un lado. Siguen excavando nomás como que aquí no se encontró nada, perdiéndose obviamente gran parte de lo que puede ser la historia de estas latitudes hace miles de años atrás. Pero a nadie le interesa a veces. El proceso de la declaración del impacto ambiental obviamente parte con un conocimiento de lo que se tiene y presentarlo a las autoridades pertinentes para que mediante la explicación que le voy a dar a la autoridad de qué es lo que voy a fabricar, qué es lo que voy a hacer y cómo voy a mitigar cualquier impacto que se presente, va a llevar que la autoridad me vaya generando permisos para poder trabajar. Pero estas resoluciones del sistema de evaluación del impacto ambiental es muy burocrático, muy burocrático. Puede requerir un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, que te permiten una resolución, que te permita hacer una excavación, que te permita hacer una contención de aguas o una contención no sé, mientras con racheo establecer una atrapaniebla. Hay mucho elemento que se va desplazando, se va postergando, porque, bueno, en este minuto es casi imposible, porque como estamos con cambio de gobierno, el que está no quiere hacer nada para que no se diga que a última hora estuvo haciendo cosas y que se robó la plata o que malversó fondos, y el que llega necesita 1 año y más a veces para entender qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a hacer, para luego poder hacerlo y ver si tenemos algún fruto que sea positivo. Eso lamentablemente no se tiene, no hay esa cultura. Bueno, el impacto ambiental
a nosotros nos afecta, de hecho, porque la legislación nacional minera tiene una regulación respecto del sector minero. ¿Ya? Y eso es porque estamos marcados dentro de la OCDE, que es este Acuerdo Internacional para el Comercio, en donde nuestra presidenta, en algún caso, la señora Michelle Bachelet, firmó un acuerdo para que Chile fuese un país OCDE. Chile es un país OCDE, pero tiene que cumplir con los estándares OCDE. Es decir, no tan solo nuestra Constitución es la que asegura a las personas la salud, el cuidado y el trabajo, sino que también la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente, que habla de las normas de calidad que pueden ser primarias o secundarias, y las normas de emisión. Porque usted no puede negarlo todo. O sea, en algún minuto, alguna actividad que usted va a realizar va a tener alguna característica de contaminación. Y tal como se lo dije, si usted va a lavar la loza sucia del almuerzo y va a usar algún detergente, por muy biodegradable que sea, ese detergente tiene altas concentraciones de sodio, o sea, altas concentraciones de sal. Esa agüita del lavado de sus platos con ese detergente rico en sales hace que el agua de lavado de enjuague vaya llena de isótopos de sal. Se juntará con otro elemento y hacen una especie de nata, en donde esa nata, si uno le hace un análisis químico, encuentra todos los elementos químicos y todos los metales pesados que puedan. Es como la condensación de las burbujas que hay en las plantas de tratamiento de molibdeno. Entonces, es necesario establecer, se hace necesario regular, porque la verdad, nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental no es malo, ¿ya? Es menos corrupto que otros que conozco, no es malo, pero no hay quien lo controle. Y eso es entendible, porque intentando quitarle participación al Estado, intentando quitarle grasa al Estado, se reducen vacantes, se reducen puestos de trabajo que van en estrecha relación a poder controlar y revisar esto que estamos haciendo. Pero no basta con una ley, no basta. Eso está demostrado, en Chile no basta una ley. ¿Ya? Mientras el empresario y el trabajador no hagan conciencia y se hagan partícipe de lo que significa el medio ambiente, va a ser muy difícil que nosotros podamos revertir la situación. Bueno, la ley 20.551 además regula cierre de faenas e instalaciones mineras. Esta es una ley relativamente nueva. Fíjense que los campamentos mineros cerraban y la gente se iba, y gracias, hasta luego, sí, se apagué la luz, ya, sí, está todo bien. Pero cero responsabilidad a todo lo que habían hecho. Hoy día hay una regulación, por lo menos, que asiste esa particularidad. Así como, obviamente, hay proyectos que se aprueban, hay proyectos que se rechazan, hay proyectos que están en pleno conocimiento del tribunal, y ese tribunal tiene que, en algún minuto, definir. Y cuando se define un proyecto ambiental y se le da luz verde, el mandante empieza a exigir lo que está en pantalla. Que la empresa cuente con un sistema de gestión medioambiental, que presente el sistema de gestión medioambiental, cómo va a funcionar, quiénes lo van a hacer funcionar, que establezca una claridad meridiana en cuáles van a ser los alcances de estos controladores, porque si tú artillas demasiado un proceso, el mandante puede sentirse también agobiado con todo lo que tú le pides.
puede sentir que en algún caso se están entrometiendo en sus políticas, y eso podría ser, no sé, pues, la adjudicación del único contrato. Entonces, aquí hay que tener un equilibrio y una estrategia, digamos, ¿no?, respecto de lo que vamos a generar, de lo que vamos a establecer, de cómo vamos a trabajar. El enfoque no está dado por nosotros, el enfoque está dado por la característica del contexto en el cual, por lo menos en Chile, se produce la minería. Pues Chile ha tenido 3 grandes focos mineros, siempre, o desde siempre. Uno de los polos mineros, en algún minuto, fue el carbón. La extracción de las carboníferas de Lota Schwager, porque en el siglo en que se extraía el carbón de las minas de Lota, en el fondo lo que alimentaba ese carbón básicamente eran las calderas de los barcos a vapor, que utilizaban el carbón para generar combustión, esa combustión hacer que el agua se transformara en vapor y hacer que la máquina de vapor que funciona en el tren pudiese funcionar adecuadamente. Bueno, pero eso es siglo XVII-XVIII, estamos en el siglo XXI. Entonces, hoy día se necesita una reformulación. Y no tan solo una reformulación en la parte legal, sino que una reformulación en la parte de lo que la gente piensa, ¿ya? Si la gente, si muchas personas aún tienen el credo del 2020. Es decir, la obligación de lo escrito, la obligación de la presencialidad, eso es muy del 2020. Hoy día estamos en una virtualidad. Esto que estoy haciendo yo es una virtualidad. Claro, yo les voy a poder mandar la presentación. No es mía, no queda aquí en secreto y nadie más la puede ver. La puede ver el que quiera. Pero no tiene la explicación. Pero hoy vamos a luchar contra otro vector que no siempre los tenemos en cuenta, que es la competencia, la falta y escasez de mano de obra. Entonces, ese tipo de cosas también son propias de la organización. Y esta norma, ¿ya?, exige un nivel de detalle de esa parte, porque a la norma le interesa que se cumpla este objetivo: planificar, ejecutar, o ahí dice apoyo a la operación, tiene una letra H mayúscula al costado que significa hacer, y la evaluación del desempeño. Y luego de esa evaluación del desempeño, retornamos a lo que es la mejora. Entonces, esta foto está tomada de la ISO 14001. No es una creación propia, una creación del estudiante que me mandó esta foto. No, es una foto de dominio público, pero como les digo, dice mucho. El contenido de esta norma internacional es variadísimo, variadísimo. O sea, no podríamos decir que tiene un puro enfoque o que apunta a un solo tipo de empresa que puede ser contaminante. No. Aplica a todo tipo de empresa. Ahora, todo tipo de empresa que quiera certificarse con esta norma, que quiera incorporarla para certificación, las empresas no están obligadas a seguir ISO 14000. No existe una obligación. Ahora, la mayoría de mercado público, cuando tú vas a venderle algo al Estado y eres una empresa proveedora, uno de los antecedentes que tiene que mostrar uno para ser incorporado en la fase de preselección de proveedores es que tú obviamente no hayas tenido nunca un problema de tipo legal con el medio ambiente, y tampoco que tengas alguna predisposición de haber sido un ex empleado y que quieres volver, pero solo con el afán de destruir, ¿no? Sino que el fenómeno asociado a la interacción indica que esta norma no es fácil, pero entre 2 o más personas se pueden juntar, hacer los alcances, ver la parte práctica y lanzarse con ella.
El objeto y campo de aplicación de esta norma es absolutamente variable o variada. Va a generar mucho ruido o mucha cercanía con lo que puede ser el análisis de solvencia. Sin embargo, con plata o sin plata, la empresa igual puede querer hacer las cosas. Y en ese hacer las cosas, lo importante acá es la estructura normativa. ¿Ya? Numeral 3 términos y definiciones. Vamos a ver que el fenómeno asociado a la contabilidad, el fenómeno asociado a mantener el sistema de gestión, que no es barato, que significa costo, tiene que estar debidamente integrado, y para eso obviamente se necesita de la alta dirección. El sistema de gestión, que está dando algunas explicaciones acá en función del vocabulario que trae la normativa que estamos revisando, y nos va a quedar básicamente el numeral 4, el numeral 5, el numeral 3 para poder integrar este sistema y hacerlo más amistoso, más amigable. El numeral 4, al igual que la ISO 9001, es el contexto, es decir, aquí está la alta gerencia, y la alta gerencia, obviamente, respecto del medio ambiente, es que se tiene que pronunciar qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Porque de eso se trata, ¿no? El cómo hacer. Y la comprensión de las necesidades, la determinación del alcance del sistema, lo da solamente la estructura de la organización. Se define lo que es un sistema de gestión ambiental porque en rigor quienes asesoran, me incluyo, puede tener participación específica en algún proceso y tener una participación global dentro del mismo proceso. Entonces, en síntesis, como manera de ejemplo, es como que yo escribo el procedimiento, yo ejecuto el procedimiento y yo verifico el procedimiento. Y todo lo hago yo. Yo lo podría hacer muy bien, podría ser incluso hasta un canalla conmigo mismo, pero nadie me va a creer de la imparcialidad. ¿Ya? Va a ser imposible que yo pueda demostrar imparcialidad si estoy comprometido con lo que estoy haciendo. Me va a costar mucho. Me va a costar mucho. Entonces, el liderazgo, que es la jefatura que yo tengo sobre mi cabeza, a quien debo hacerle caso, tiene también aquí que jugársela, porque aquí también hay este sistema de gestión ambiental, hay que asegurarse que funcione. No basta con decirlo, hay que hacerlo, que es lo más difícil, que lo que se le indicaba aquí en una de las auditorías, la que estaba participando, que no basta con que las personas apliquen un procedimiento, sino que se le indicaba al auditor internacional que la persona tiene que, aparte de hacer, la persona tiene que entender lo que hace. Es decir, yo tengo que asegurarme que la persona no tan solo sabe hacer lo que sabe hacer, está preparado, sino que tiene que además entender lo que está haciendo, que no es lo mismo hacer que entender. ¿Ya? Esta norma también tiene una política ambiental. Digo política en función de que la 9001 también tiene una política orientada a la calidad, esta la orienta al ambiente. Obviamente que usted ya se habrá dado cuenta en estricto rigor qué significa una política ambiental, es una política que sustente el hacerlo bien. Voy a insistir en eso, Hacerlo bien no significa no hacerlo, hacerlo bien no significa que hay que hacer todo con guante blanco, o sea, hay cosas que se van a seguir haciendo de la misma manera que se hacen hoy, como por ejemplo el auto eléctrico. El auto eléctrico usted lo carga en un terminal eléctrico. Claro, no contamina, no genera humos, no, fantástico, amigable con el ambiente, 100%. Pero usted lo está enchufando en un conector para cargar la batería del automóvil.
Pero esa corriente eléctrica que usted está utilizando tiene huella de carbono. No es que venga de la atmósfera, no es que Diosito se la entregue. Entonces no es que no contamina, contamina menos, pero contamina igual. ¿Se fija? Entonces, no es un asunto de cambiemos toda la tecnología, porque aunque cambiáramos toda la tecnología, nuestros focos de contaminación serían otros, pero habrían focos de contaminación. La responsabilidad y la autoridad en la organización para el concepto del medio ambiente también es algo que existe en la 9001 y que va a existir en la 14.000. Porque obviamente esta norma tiene mucho más, es mucho más atractiva en ese sentido, tiene mucho más que entregar o solicitar. Las responsabilidades son compartidas entre las altas direcciones y los trabajadores. Los sistemas de gestión, chiquillos, utilizan una técnica que se llama PHPA, o herramienta de Deming. Planifico, ejecuto, verifico y actúo. Este PHPA está referida a cómo las personas que no sienten ningún aprecio por el medio ambiente, o sintiendo aprecio, no piensan que los problemas que no hay problema, que es una invención, entonces no existe la posibilidad de conversar con esas personas para que dejen de hacer lo que están haciendo, que ellos no sienten que estén contaminando, es como el que fuma. La persona que fuma no tan solo se contamina a sí misma, contamina al ambiente, y cuando bota su residuo, que es una colilla de cigarro, generalmente lo tira al suelo. Entonces, digo generalmente, porque pueden haber personas que se terminan su cigarrillo y lo dejan en el colillero. Entonces, no voy a generalizar, pero de que existe el riesgo de que eso no se haga, existe. Y dentro de los aspectos ambientales, que pareciera ser de perogrullo, pero es imposible que exista un mecanismo que regule la actividad ambiental, o sea, el procedimiento, el protocolo, el hacer, si no hay determinado, o si no hay conversado o evaluado el concepto del aspecto ambiental. ¿A qué nos referimos con el aspecto ambiental? No sé, a ver si lo llevamos a un ejemplo práctico. Un auto nuevo, cuando sale de fábrica y a usted se lo entregan, muchos de ellos vienen incluso con las fundas de fábrica, unas fundas plásticas. Olor a nuevo, usted se mete al auto y usted sabe que ese auto está nuevo, todo brilla. Me dicen, última generación, este auto además no contamina, tiene un mejor rendimiento de gasto de benzina por kilómetro, etc. Una joya, una joya. Pero ese auto fue fabricado. Ese auto tiene batería, ese auto tiene una gran cantidad de personas que estuvieron en torno a la fabricación de ese auto, lo determinaron a hacer, lo hicieron, y ahora lo que se tiene y se pretende es que el usuario, al reemplazar el auto contaminante con el que se está movilizando, está generando menos contaminación. Pero, insisto, eso no es señal de que las cosas se estén haciendo bien. Toda esta norma habla de ello, de la planificación para las acciones, los objetivos ambientales y la planificación para lograrlos. Son los mismos conceptos de la ISO 9001.
se atacan de la misma forma, solo la única diferencia aquí es el apellido, que esto es para ser implementado en la parte del medio ambiente. Es decir, los bienes y servicios que la empresa contribuye a la matriz de producto en el mercado y que tiene que ser controlado. Bueno, el sistema de apoyo de estos sistemas son los mismos. ¿Ya? Necesitamos recursos humanos, necesitamos la competencia de ese recurso humano, necesitamos la toma de conciencia de ese recurso humano, necesita estar constantemente comunicado de las cosas que ocurren. La información documentada debe estar no tan solo ordenada, sino que tiene que estar disponible para el uso en cualquier minuto que se le requiera. Bueno, la operación es exactamente idéntica a lo que hace ISO 9001. La única gran diferencia está acá en esto que habla de la preparación y respuesta ante emergencia. Debemos prevenir una potencial emergencia. O sea, no sé, pues se acabó el gas. Ya, pero cuando el gas se está acabando, no sé si en su casa le pasa, pero hay algunos cilindros de gas que cuando se empiezan a acabar, empiezan a emanar un olor bastante particular. Y uno dice, se está acabando el gas. Es decir, te está avisando, el cilindro te está avisando que la mezcla que queda en el interior del cilindro se puede usar. Sin embargo, tiene un alto contenido de un componente que en condiciones normales se encuentra por bajo el equilibrio madre, que es el propano y el butano. Entonces, si tú empiezas a tener más butano que propano, lo más probable es que cuando esté combustionando la llama de la cocina o del calefón, no va a alcanzar a combustionar toda la molécula. Entonces, el porcentaje que queda sin combustionar sale a la atmósfera y sale con un olor bastante característico. No sé si usted lo ha percibido, ha tenido la oportunidad, si se ha dado cuenta de eso. No estoy seguro. No sé si alguno de ustedes tiene esa experiencia, digamos, pero lo básico es que el fenómeno del análisis, ¿ya?, respecto del cómo se hacen las cosas, tienen relación básicamente con la contaminación. Siempre va de la mano del consumo. Siempre. Bien. El sistema 8, que es el operacional, si no es igual pasa raspando. Le cambiaron solamente este concepto de la preparación y respuesta ante emergencia, pero está evaluación del desempeño, están las auditorías internas, el programa de auditoría interna, revisión por la dirección. Bueno, todos estos elementos que constituyen la norma, ¿ya?, están en líneas generales dentro del proceso. Es una norma, como les señalé en algún minuto, propende o articula el mejoramiento continuo. Ahora, ¿qué pasa con el mejoramiento continuo? Esta norma le voy a dar una vuelta con más profundidad. Pero quiero que saquen una idea global de lo que va. Aquí lo importante o lo rescatable es que nosotros en Chile somos tan especiales porque para poder hacer caso, para poder obedecer, necesariamente se nos tiene que imponer un reglamento, imponer una legislación. Está claro que no somos los franceses, ni los canadienses, ni los finlandeses en cuanto a seguir dictámenes del gobierno sin criticarlo, o llevarlos
a cabo sin cuestionarlo. Tenemos una idiosincrasia bastante particular a ese aspecto, pero existe. Que nosotros no le hagamos caso no significa que dejó de existir. Están las normas de calidad en las cuales nosotros nos podemos mover porque son transversales, ¿ya? Pero bueno, el medio ambiente, usted se da cuenta, o sea, el medio ambiente es un factor de enfermedad. De hecho, hay una categorización de estrés ambiental. Y ese estrés ambiental se produce porque usted a lo mejor estuvo cerca de un producto que en la ubicación ambiental, en los metros cúbicos de aire que usted respira, que tiene para respirar, está disuelto este proceso, este producto, y a usted le afecta de diferentes formas. Bueno. Nuestro sistema ambiental tiene la característica de, si bien es cierto, es diverso, el legislador internacional estableció como parámetros estándar de lo que debe ser un proceso de medio ambiente. Y obviamente nosotros en algunos casos, porque no es un asunto generalizado, en algunos casos las empresas han hecho un esfuerzo bastante significativo y tienen un sistema evaluado, autorizado, que cumple con todo lo que se le exige. Y esa exigencia tiene relación básicamente con esto que está aquí, que son los tribunales ambientales. Hoy día, yo hasta el año de la presencialidad los invitaba a ustedes, porque el hecho de trabajar muchas veces con agentes del Estado, digo agente en el buen sentido de la palabra, te permite relacionarte con las personas que trabajan en el Poder Judicial, pero no a nivel de abogados, sino que a nivel de expertos técnicos, que también son ingenieros igual que ustedes, igual que yo, y uno los invita a dar charlas. Charlas acerca de lo que significa el tribunal ambiental, donde se llevan las causas para poder determinar si una empresa es o no responsable de un impacto ambiental. Y obviamente si es responsable, ver el tamaño de la responsabilidad y cómo se va a revertir esa situación, o cuál va a ser la sanción que le vamos a dar a la empresa. Bueno, estos tribunales ambientales funcionan igual que cualquier juzgado de policía local. Se interpone la denuncia, se nombra a un fiscal o a una persona que va a hacer la investigación, se hace la investigación pertinente y si efectivamente se comprueba la falta, se abre un registro para hacer la denuncia. Porque generalmente las denuncias de los tribunales ambientales son del Estado de Chile versus una persona. Básicamente porque el Estado de Chile es quien regula y es a quien le interesa hacer cumplir la normativa. Si usted habla con un pirquinero que está metido en el cerro intentando encontrar la gran pepita de oro para hacerse multimillonario, a esa persona no le importa mucho lo que está pasando en la ciudad, ni dónde duerme la gente, ni cómo gasta la plata. Esa persona está preocupada simplemente de buscar oro y de producir y de encontrar oro. No importa cómo. Entonces, si yo quiero tener si esa foto de esta chimenea, ahí están obviamente aportando hidrógeno prácticamente en sus tres estados al biosistema. Eso no es contaminación, ¿ya? Y si es contaminación positiva.
Porque efectivamente la característica que tiene la norma, la 14.001, es que fija, respecto de la ISO 9000 que ya vimos en extenso, elementos muy básicos, ¿no? Muy básicos. Defina cuál es el aspecto ambiental, defina cuáles van a ser las potenciales acciones y actividades que va a tomar usted frente a una política de prevención del accidente en el sentido ambiental, digamos, de un derrame, por ejemplo. Y en tercer lugar, si usted va a establecer una política de mejoramiento continuo respecto a lo que ya tiene, o se va a enfocar a un mejoramiento general respecto del medio ambiente, en una especie de gran política ambiental de la compañía, pero solamente supeditada a donde se encuentran las obras gruesas, o donde se sesiona o se reúne la alta dirección, la alta gerencia, ¿ya? Porque esas cosas ocurren, ¿ya? Los grandes procesos, o sea, los grandes, ¿cómo decirlo? Las grandes familias poseedoras de las riquezas de nuestro suelo tienen su industria y su empresa acá en Santiago. Entonces acá en Santiago es muy fácil levantar un sistema de gestión ambiental que certifica la casa central, que certifica lo que ahí se hace, y luego posteriormente la empresa puede sacarle fotocopia al diploma y mandarlo a los proyectos y decir que es una empresa certificada, y no está cometiendo ningún delito porque en realidad es una empresa certificada. Lo que no certificó fue el proyecto, el proceso en sí, pero es una empresa certificada. Lo que de alguna forma u otra también enreda, nubla, le quita seriedad al proceso de certificación, le quita seriedad a las empresas que lo hacen de buena fe, lo hacen arriesgándose incluso sus formatos de cómo hacen las cosas, porque lo más difícil en la implementación de la ISO 14001 no son los protocolos de higiene, no son los protocolos de higiene. ¿Por qué no son los protocolos de higiene? Porque los protocolos de higiene son muy simples. Generalmente son acciones que están vinculadas a el mantenimiento de algún determinado proceso o producto, y salvo que sea algo extremadamente oneroso, o sea, carísimo, que la empresa a lo mejor se va a retrasar en el reemplazo. Pero de lo contrario, las partes móviles o las partes intercambiables de una máquina o de un proceso, hoy día están tan desarrollados que no existe ese problema. No existe. Bueno, voy a dejarle los últimos minutos a ustedes para que, no sé si tienen alguna consulta. Chiquillos. Yo al menos no, profe. Ah, profe, la prueba, ¿en qué fecha sería para agendar? La prueba de la ISO 9001, ¿te refieres tú? Sí, la que viene, la que venga más cercana. Ya, yo la voy a subir ahora, ¿ya? Y vamos a tener 2 semanas para entregar. Ya, La voy a profe, gracias subir, que esta semana tenemos lleno de cosas. y no, yo lo sé. La próxima semana ustedes están también bastante atareados. La siguiente semana, ¿ya? Yo se las voy a subir, ¿ya? Ustedes contestan, es un cuestionario muy simple, ustedes lo contestan y me lo envían a mi correo, ¿ya? Si se van a juntar, no sé, el Cristóbal, el Antonio y el Carlos a hacer la prueba, Carlos Cifuentes, a hacer la prueba, a mí no me importa que se junten los 3 a hacerlo, me da lo mismo. Pero me tienen que mandar una prueba
cada uno por sí mismo, ¿ya? Aunque se junten en grupo a hacer la prueba, no me manden una prueba grupal, mándenme por favor, todos los integrantes de ese grupo, su propia contestación, ¿ya? Aunque hayan acordado qué es lo que van a responder. Me mandan cada uno una respuesta, ¿ya? Por favor. Es lo único que yo les voy a pedir. Les voy a dejar la prueba, les voy a dejar ¿cómo se llama? La materialidad de esta clase. La próxima clase vamos a hacer una grande explicación de la norma de la seguridad, la norma 45.000, y luego voy a hacer 2 clases donde voy a profundizar sobre estos 2 temas porque los vamos a evaluar en conjunto, ¿ya? No vamos a hacer no vamos a hacer 2 PES más, vamos a hacer el trabajo que les voy a dar de la 9001 como PEP, y van a venir 2 especies de controles cortos de la 14.000 y de la 45.000, y esos 2 controles cortos van a conformar la segunda, ¿ya? Y con eso damos por finalizado el semestre. No sé si les parece así, si tienen alguna otra idea, yo encantado en escucharlo. Yo, profe, lo encuentro bueno igual. Así que, Procedemos entonces de esa forma, ¿pues les parece? Sí, profe. Está bien. profe. No, Ya. claro. Voy a dejar anidada la clase de hoy en esos 2 links donde aparece minería, es el nombre largo y dice segundo semestre, ¿ya? Para que la busquen ahí, por favor. Ya, profe. Ya, profe. Entendí. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y si votan, a votar, pues chiquillos, a votar. Ustedes también deciden el destino del país. Ya, profe, gracias. Y por la, Profe, y por la preferencia que tengan. Ahí no me- Cada uno tiene su preferencia. Bien, nos vemos el próximo viernes y ojalá con nuevo presidente, ojalá del agrado de todos y este país hay que sacarlo adelante como sea. Que estén muy bien. Un gran abrazo. Ya. Chao, profe. Profe. Esté bien. Buen fin de Estén semana. súper bien. Profe, Chao, profe, esté bien. Chao, profe. Que tenga chao, buen fin chao. de. Gracias.